Brenda Rodríguez nació en la Ciudad de México en 1984. Estudió diseño y comunicación visual en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM, producción editorial en la Escuela de Diseño de Limba y tipografía en el Centro Universitario de Diseño y Arte de Barcelona. En 2015 fundó Todo Bien Estudio con Oscar Reyes. Ha diseñado libros y catálogos para museos, principalmente de la Ciudad de México. Ha impartido diversos cursos en centros de diseño, cine y televisión. En mi casa éramos 5 hermanos que nos llevamos como por muy poco. Siempre había como un relajo de cosas y demás. Había un librero que tenía libros. No sé por qué mis papás compraban tantas enciclopedias así como de estas de Walt Disney y de historia universal y de estos. Pero había un libro que era como un formato cuadrado. No me acuerdo muy bien, pero tengo la idea de que era como un suplemento de la revista Vanidades, que en la portada tenía un detalle del nacimiento de Venus de Botticelli. Entonces, como que hojeé ese libro tantas veces que el pobre libro debe estar... Me acuerdo que ya de las últimas, todavía en la carrera me acuerdo que recurrí a él alguna vez y ya todo deshojado y demás. Pero siento que era eso en medio como de todo este caos y de todo este ruido y de todos estos libros de tareas y de consulta y demás. Había un libro que era diferente a todos, que quizá no era precisamente un libro, sino como un suplemento. Era, creo que hasta el Renacimiento, porque me acuerdo que estaba la Mona Lisa, algunas piezas de Miguel Ángel. O sea, tengo el recuerdo de que era como de ese tipo y pues nada, pienso que algo se quedó como latiendo ahí, ¿no? No sé si el arte o el libro como objeto, porque pues al final terminé haciendo libros y catálogos de arte. Me encantaría que hay gente, incluso mi hermano, ¿no? Que supo desde los 10 años que él quería ser médico. Y que hay mucha gente y he escuchado historias fantásticas de ese tipo, pero no tengo ninguna historia de ese tipo. Supe que iba a ser o que iba a estudiar diseño gráfico en el último año de la prepa, cuando tuve que elegir el área al que me iba, ¿no? Entonces elegí artes y humanidades, y en ese último año de la prepa, estuve en prepa 1, en ese último año tomé una materia que se llamaba comunicación visual. Y ahí hacíamos como muchos ejercicios de composición que a mí me gustaban mucho y en los que era buena, ¿no? Entonces como que la maestra me empezó a decir, ¿por qué no estudias diseño gráfico o comunicación visual? Y fue cuando empecé a investigar de qué se trataba, pero sí creo que entré a la carrera sin saber muy bien qué era lo que iba a hacer. Incluso iba así como en las tardes. Fui muchas veces al ENAP a ver como los talleres, a ver qué era lo que hacían, pues sí, como el ambiente y la escuela. Y me gustó, me inscribí y empecé la carrera en la ENAP. Un día estaba ya en la ENAP, estaba el tercer semestre, y un día fui con unas amigas ya entre clase y clase, íbamos a desayunar, y ahí en la cafetería había una de estas hojitas que decía: ¿quieres hacer prácticas profesionales en un estudio de diseño? Y ya están los papelitos estos que arrancas para después llamar, ¿no? Y pues nada, yo llamé. Creo que algo que ha sido como en toda mi carrera o incluso en toda mi vida es que soy como muy inquieta, ¿no? Como que siempre tengo que estar haciendo algo. Entonces a mí me quedaba mucho espacio en las tardes y eso un poco como que me hacía sentir que podía hacer más. Entonces llamé al papelito y resultó que era un estudio de diseño gráfico, pero no solamente era un estudio de diseño gráfico, era un estudio donde hacían revistas y que además me quedaba muy cerquita de la ENAP. O sea, estaba la ENAP y caminando como hacia Prolongación, División del Norte, estaba este estudio, se llamaba Fenómena, y eran 2 chicos muy jovencitos, era Emilio Eslava y Montserrat Rivera. Ellos eran de la UIC. Entonces tenían una revista que se llamaba Gaceta de Museos y otra que se llamaba Talks, que era de gastronomía y estilo de vida, y otra que era de deportes, pero esa no era la que a mí me gustaba, ¿no? Me gustaban las otras 2. Y entonces el día que fui a la entrevista, te daban una hojita para que empezaras a llenar
qué música, cuál fue el último libro que leíste, qué películas te gustan, o sea, como de todo este tipo, ¿no? Y había fila, o sea, estaban así como, había de octavo, de noveno semestre, y yo así como preguntando, ¿y tú de qué semestre eres? Y yo decía, no, pues yo soy de voy a empezar el tercer semestre, ¿no? Entonces como que me fui desanimada porque dije, no, o sea, apenas estoy empezando, no creo que me llamen, pero pues bueno, ya, entonces me llamaron a los días y nunca supe por qué me llamaron, pero me llamaron a los días y cuando ya iba así como muy ahorita de ya estoy aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Emilio me dijo, lo único que vas a hacer esta semana es revisar todos los libros de este librero. Y yo decía como, pues nada, o sea, en ese momento, esta semana, fue que descubrí que yo quería hacer, o sea, dije, esto es exactamente lo que yo quiero hacer, porque no eran libros, no eran los libros que yo estaba acostumbrada a ver de enciclopedias, ¿no? No, o sea, eran libros de arte, eran libros y revistas de arte. Las revistas eran como, sobre todo de moda. Pienso que porque ellos estaban como en este proyecto de Toast, pues tenían todas estas referencias, ¿no? Entonces, ahí fue cuando empecé a ver, o sea, revistas del mundo, Flaunt, Colors, Pink, también había mexicanas, ¿no? Estaba Matiz, la tipografía esta de Migre y muchos libros de arte que tenían estos acabados, que tenían barnices, colores, encuadernados diferentes, papeles, ¿no? Es cuando, o sea, cuando la tinta así me llegó al cerebro y dije, esto es lo que yo quiero hacer. Y ya, o sea, de ahí no me alejé nunca, o sea, eso fue, o sea, ahí seguí el camino y ya terminé la carrera y la verdad ya lo único que quería era que se acabara, no porque sea malo, ¿no? O sea, todo bien, pero yo, o sea, es muy diferente cuando empiezas a trabajar, porque trabajé toda la carrera, no solamente en Fenomenal, en otros lugares. Hice mi servicio social en la escuela, en el departamento de publicaciones, o sea, como que todo ya fue en cosas reales de diseño. Es muy diferente cuando empiezas a trabajar, o sea, como a hacer cosas reales, que cuando sigues aprendiendo solamente en la teoría, ¿no? Bueno, cuando terminé la carrera, yo nunca dejé de trabajar, toda la carrera estuve trabajando. Entonces, en los últimos semestres, tenía que elegir un área. Es que escogí editorial, o sea, terminé la carrera con la especialidad de producción editorial y a los meses, o sea, después de que terminé la carrera, ahí hubo otra cosa que también me dio como alguna ventaja. Justo cuando terminé la carrera, mi primer trabajo estaba aquí en Rubén Darío y era una consultoría de Adobe. Entonces, lo único que hice durante medio año fue aprender programas. O sea, leía los manuales completos, leía el manual completo de InDesign, de Illustrator y de Photoshop. Y entonces, pues soy buena con los programas, pero además con los comandos y estas cosas. Entonces, es algo que me da como, o sea, que me ayuda a la vida profesional normalmente, ¿no? Después me inscribí a los 6 meses, o sea, casi acaba de terminar la carrera, y me inscribí a la especialidad de producción editorial en el IDIMBA. Entonces, me quedé, pero para mí era muy complicado, de Polanco hasta el centro era muy lejos. Entonces, para mí, tuve que dejar el trabajo y dejé todo. Yo creo que desde el momento en el que entré a la especialidad, como que me sentía tan comprometida porque yo sabía quién era Uciel, sabía quién era Regina, o sea, como que fueron las personas que me dieron clase en especialidad, ¿no? Leonesa, Gaón y Astrid, o sea, ellos cuatro. Entonces yo estaba como muy comprometida desde el principio. Yo quería que me saliera bien, quería estar concentrada en esto. Y bueno, pues nada, o sea, me fue muy bien en especialidad. Uciel fue mi director de proyecto final y después, bueno, fue mi maestro el año de la especialidad y luego fue mi jefe 2 años porque me invitó a trabajar con él. Estuve en taller de comunicación gráfica 2 años con él y pues nada, fenomenal. Aprendí y el tiempo que llevaba, como que llevaba una parte muy técnica, más bien aprendiendo como programas y como, pues sí, como sobre diseño editorial. Pero con Uciel aprendí otro proceso, ¿no? Con Uciel fue más como la conceptualización de todo un proyecto que era lo que hice, ¿no? Por ejemplo, era una
Era una colección de guiones de películas de cine mexicano en la época de oro, y luego tenía que hacer un folleto que publicitara o que mostrara estos libros, y también era como un cartel. Y entonces como que lo que envolvía este proyecto tuvo que ver como con un proceso en el que yo no estaba acostumbrada. Esta cosa de tener el plano, concebir como los espacios, hacerlo como más armónico, la cosa de los recortes con la tipografía, que es algo que sigo haciendo hasta, en mi trabajo actual, sigo haciendo. Entonces fue otro proceso, como pensar en la conceptualización, diseñar de otra manera como mucho más orgánica, tener mejor manejo en los espacios y luego, bueno, los acabados, ¿no? Después de que los había visto en taller de comunicación gráfica fue ahora ejecutarlos. Ahora vamos a empezar a de verdad estar en la imprenta, a ver yo misma la preprensa y todas estas cosas que pues nada, ya no es lo mismo estar en un espacio Fenómeno, era bueno, pero no tenía la producción editorial que tiene taller de comunicación gráfica, ¿no? Después de taller de comunicación gráfica, me fui a Barcelona y empecé a estudiar tipografía. Entonces, pensaba que estudiar tipografía era algo que me iba a llevar a ser mucho más especializada en producción editorial. Y por supuesto es una herramienta valiosísima, pero no es lo mismo ser diseñador editorial que ser tipógrafo o que hacer tipografías. Entonces ahí me di cuenta que no, que no era por ahí. Lo que yo quería era hacer libros y seguir utilizando todas las bondades y las características y las personalidades de las tipografías y demás, pero no que era algo que yo quería hacer, ¿no? Pero lo que estuvo muy bien, lo que fue muy bueno de esa experiencia o de ese tiempo es que al no haber cursado en la siguiente parte que era como de esa especialización, pude viajar. Y entonces lo que hice fue ir a muchos museos de diferentes países en Europa. Y entonces, eso era, para mí no ha habido duda de estoy en lo que yo quiero hacer. Me gusta el arte, me gustan los libros, me gusta todo lo cultural, me gusta como pues de hecho, estando ahí, vi la pieza original del Nacimiento de Venus en la Galería de los Oficios en Florencia, ¿no? Por ejemplo, entonces, como estas cosas tan impresionantes como esos momentos que son los que creo que inspiran, ¿no? Y que te mueven a seguir o a aclararte que estás en el camino correcto, o estás haciendo lo que te gusta, lo que te mueve, ¿no? Lo que te llena. Después regresé a México. Antes de irme a Barcelona, tenía muy poquitos meses trabajando en Trilce. Me fui porque, bueno, ya estaba en mi plan y demás, pero luego regresé de Barcelona y regresé a trabajar a Trilce Ediciones. Entonces ahí estuve con Débora y con Juan Carlos y fue... Lo menciono porque sí creo que es como otra etapa de la vida, u otra cosa como muy importante, porque aprendí otras cosas, aprendí otra forma de hacer libros, ¿no? Ya no eran solamente como los libros de arte, como la página limpia, la tipografía limpia, no, en Trilce, el primer libro en el que empecé a trabajar en Trilce era la Tacopedia, que la Tacopedia está como llena de elementos y de diseño, y casi cada página es una imagen, ¿no? Son bordados, son los libros de Trilce, ¿no? Entonces, pues, no solamente aprendí otro proceso de diseño editorial y otra forma, sino creo que lo que sucedió en Trilce es que despertó en mí algo que siempre he tenido. Soy muy organizada y soy como muy, soy una organizadora nata, así de organizar el proyecto, organizar la fiesta, organizar el evento, así. Entonces, de pronto en Trilce te llega un texto y entonces saca todas tus habilidades de tipógrafa, de diseñadora, de fotógrafa, de todo, ¿no? Porque en Trilce hay una cosa que es como, te haces cargo, ¿no? Tienes el proyecto y te haces cargo de absolutamente todo, ¿no? Por supuesto va a haber editores, gente y demás, pero
la primera idea que entregas cuando te llega vamos a hacer un libro de tal, entonces tú eres todo. Tú eres la investigadora, la que va a escribir, la que pone un título que va a llamar la atención, y entonces eso te desarrolla otras habilidades, o sea, otras formas de poder. Creo que cada momento de la vida en el que estuve me dio como la habilidad para en algún momento poder decir, quiero trabajar sola, puedo trabajar sola, o sea, por mi cuenta, ¿no? Hay un proyecto en el que he desarrollado 10 libros, es el Museo del Estanquillo. El Museo del Estanquillo fue mi primer cliente cuando empecé a trabajar por mi cuenta, así de ir así de, por favor, déjame hacer un libro. Entonces, que era el actual director de ese museo, que también acababa de entrar al museo, me dijo, no puedo dejarte hacer un libro porque ni hay presupuesto, y además había, creo que ya tenía como varias exposiciones sin hacer. Entonces me dijo, vamos a buscar lo de hagamos cosas digitales. Entonces empecé yo el tiempo que estuve en Barcelona, estuve estudiando una aplicación. Había una aplicación en Adobe, un software que te dejaba como sacar publicaciones digitales. Entonces yo estuve investigando todo ese programa el tiempo que estuve, y cuando regresé, de hecho en Trilce estuve haciendo algunas publicaciones digitales con la Creative Suite. Entonces después, cuando llegué con Enoch me dijo, no tengo dinero para hacer un libro, no podemos hacer uno, pero hagamos algo digital de cada exposición. Y así hice 3 exposiciones hasta que un día me dijo, hagamos Cabral. Entonces yo creo que hicimos la exposición el libro de la exposición de Cabral, y pienso que ni Enoch ni yo teníamos mucha idea de real de los costos de impresión, pero nunca más volvimos a hacer un libro ni de este tamaño, ni con estos cambios de papeles, ni a color todo, ¿no? Y creo que fue bueno, y que también por eso es como uno de los proyectos que han sido como muy importantes para mí, porque cada proyecto tiene su presupuesto, cada proyecto tiene como sus ventajas, sus desventajas, sus limitantes, ¿no? Y a cada uno hay que encontrarle la manera como de hacer que crezca como con su propio espíritu y sus propios detalles, y que a la vez lo hagan diferente a los demás, y que a la vez tenga como cada uno su propia sorpresa, ¿no? Entonces, pues es definitivamente el libro, si quieren ahorita como revisamos unos, pero definitivamente el Museo del Estanquillo, Bellas Artes también, hacer libros para ellos. Pues lo que me ha gustado es que diseño la imagen de la exposición, ¿no? En 2 veces que he trabajado con los libros de ellos, pues también diseño la imagen de la exposición, y eso me ha parecido increíble. Y La Divina Gula, ¿no? Que es un libro que hice con Netflix. Entonces, bueno, también pienso que cada libro te va como despertando diferentes, o sea, cosas como que desconoces, como que te enfrentas siempre con cada uno a diferentes cosas, ¿no? En por ejemplo, era el tiempo, y nuestra encomienda literal era, vamos a gourmetizar la cochinada, ¿no? Entonces era como un libro de comida extravagante que solo en México puede existir y tener éxito, ¿no? Y porque con Netflix está vinculado a un programa. Sí, porque Netflix tiene una serie que se llama así, La Divina Gula. Entonces son 10 capítulos, y en cada capítulo va hablando como de diferentes tipos de comida, ¿no? Las hamburguesas que se hacen en una torre, o las licuachelas, ¿no? Que sí pienso que sí creo que tuvieron como un boom a partir de que salieron en la serie de Netflix, ¿no? Entonces ahora ya vemos más licuachelas por todos lados, ¿no? Carlos Monsiváis retrató la Ciudad de México a través de sus escritos, y con esta gran recolección que hizo, con todo este acervo que reunió de diferentes piezas fotográficas, de maquetas, de música, porque tiene unas joyas de verdad que dentro de esta colección, que después juntó y le regaló a la ciudad al ponerla en este Museo del Estanquillo. Siento que es como que mi trabajo es un poco una analogía con esto, ¿no? Porque como ya se han dado cuenta, o sea, o el trabajo que tengo es,
son retratos también de la ciudad. La comida, no solamente las cosas que me llegan del estanquillo. Por alguna razón, a este estudio lo que llega son cosas culturales mexicanas, ¿no? Entonces, en cada libro que tenemos entre la lucha libre, la fotografía, el reportaje fotográfico, ¿no? O la comida, cosas que solamente esta comida extravagante y demás, son todo lo que nos representa, son cosas que representan a nuestra ciudad. Y siento que con cada proyecto en donde logro capturarlo, ponerlo en un libro para que la demás gente lo disfrute, es como una analogía con lo que hizo Carlos Monsiváis, ¿no? Entonces, obviamente admiro todo este esfuerzo, la recolección. Me encanta, cada que hago un libro, a pesar de que llevo 10 libros del Museo del Estanquillo, siempre veo piezas diferentes y digo, bueno, pero ¿dónde está todo esto, no? Así, ¿dónde tienen almacenado todo esto? Porque es una cantidad impresionante. Como objetos que hacen perdurar las historias. O sea, pienso que puede evolucionar, porque claro, hay un estrago ecológico en el que la impresión del libro cada vez se vuelve menor y que cada vez es más costosa también, ¿no? Pero pienso que así como de pronto hay publicaciones digitales, no sabemos cuál sea el futuro del objeto como tal, pero de que van a existir objetos que capturen estas historias, que las hagan ser permanentes y que las hagan ser continuas. Los diseñadores editoriales vamos a estar, porque no cualquiera puede hacer una estructura editorial, y entonces siento que nuestro trabajo no está en peligro, solo se transformará este objeto en el que vamos contando las historias. Bueno, me inspiran todas las personas que tengan una pasión por lo que hacen. O sea, pienso que no solamente profesional por supuesto hay diseñadoras y artistas, pero siento que tiene que ver más con las personas que vas conociendo día a día, ¿no? Por ejemplo, una persona que a mí me ha fortalecido, nutrido, que admiro, que me inspira, es la doctora Amparo Espinosa, porque con 82 años, cada día tiene como muchas cosas que organizar, que ver, y que tiene una forma tan generosa de ver y de compartir la vida con sus diferentes proyectos, ¿no? Desde DEMA, que es una fundación en la que escucha mujeres que cuentan sus historias, o DMD, que es una fundación por el derecho a morir con dignidad y demás. Siento que tiene una visión y una fortaleza que quisiera tener, ¿no? Que es como que no, muy pocas cosas en la vida son que le impresionan o que puede como no sobrellevar, ¿no? Entonces, siento que eso, o Miriam Kaiser también, que con ella también platico mucho y me encanta, porque también, o sea, esta mujer también tiene 86 años, acaba de escribir un libro, y toda la participación que ha tenido en este país para la cultura, y la energía y la gracia con la que cuenta sus historias también, bueno, ellas me inspiran. Lo estuve pensando, y bueno, el tiempo que yo he estudiado en los grupos en donde he estudiado, honestamente siempre hay más mujeres. Entonces, no sé si tenga relevancia, pero si la hubiera, pienso que es por algo histórico. O sea, por algo en el que históricamente al hombre se le ha dado el rol en el que trabaja, y a la mujer el rol en el que se ocupa de otras cosas. Pero sí pienso que cada vez se difumina más. O sea, sí pienso que si acaso hubiera, yo no lo he percibido, pero si acaso hubiera, pienso que es por una cosa histórica, no por la profesión, tampoco por el país. Más bien pienso que es algo que poco a poco como que se va difuminando, ¿no? Y que ahora cada vez hay más mujeres en todas las áreas, ¿no? Que estén concentradas, porque en los procesos es en donde sale lo que le va a dar el punch en la historia, ¿no? Lo que le va a dar el realce al libro, el algo, ¿no? Entonces, pero si no estás concentrada y estás haciendo como cosas en automático, entonces muy probablemente te salga la primera idea que te vino a la cabeza, ¿no? En cambio, te llega un texto, desde empezar a leer el texto y ver
qué es lo que hay, y luego empezar a recibir los materiales y ser observadoras en lo que estás haciendo, la fotografía que estás viendo, y de pronto encontrar el detalle que después voy a abordar, o no sé, ¿sabes? O sea, como que estar atentas a como todo el material para poder sacar estos detalles que te van a hacer que tengas un libro increíble, ¿no? Y la otra cosa es también como no quedarse por las primeras ideas de nada. Muchas veces durante el proceso es que se va madurando esa idea, y la mayoría de las veces no queda como lo imaginaste al principio, pero queda mejor, ¿no? Entonces, como estar abiertas, como no aferrarse a la primera idea, ¿no? Sino como ser exploradoras, observadoras, experimentadoras, eso, y tener pasión por lo que haces. No lo había pensado, pero mientras más yo... Es rarísima esta pregunta, pero así que lo pensé y dije, bueno, definitivamente no me gustaría ser hombre. Me gusta mi cuerpo, me gustan mis cosas, mi vida, pero pienso que lo que me gusta de ser mujer es que podamos ser el factor sorpresa en este tiempo, ¿no? Y lo digo porque por experiencias muy cercanas de muchas mujeres que conozco, es como, oye, te pasó esto, pero no te pusiste a llorar, más bien te pusiste a trabajar y a salir de esto. O sea, como que siento que en muchas situaciones de la vida, no solamente profesionales, las mujeres somos el factor sorpresa actualmente, y me gusta eso, me gusta hacer la sorpresa.